un montón de cosas en la cabeza y oí una voz que me dijo que estás esperando andar a la computadora y vas a escribir lo que te estoy dando. Entonces, bueno, señor, fui, me desvelé, me quité los cheles y todo y me fui a la computadora a escribir. El tema, bueno, no es un tema viejo, es un tema conocido, pero yo le preguntaba al Señor, ¿por qué quieres que recordemos esto? Me dijo, porque hay mucho de esto que vas a recordarles el día de hoy, que hoy por hoy ya no se está haciendo. Y necesito que recobren un poquito, o más bien recobren esa identidad que antes se tenía. Porque lo que viene no es fácil. Todos deben de saber que la palabra dice que los tiempos no se van a poner alegres, sino que se van a poner difíciles. En Isaías 60 dice, resplandece porque ha venido tu luz y la luz del Señor ha venido, la luz del Señor está sobre ti. Estoy parafraseando el verso. Pero dice en el verso 2, y como principal, como primera línea dice, y tinieblas cubrirán la tierra. Después dice que de tinieblas cubrirán la tierra, dice, pero la luz resplandecerá. O sea, lo primero que va a pasar es que va a haber tinieblas en la tierra. O sea, va a venir un tiempo oscuro para la humanidad antes de que haya un nuevo resurgir de la luz del Señor. Y es necesario que entendamos también ciertos términos que no se tienen presentes hoy por hoy y que pareciera ser que se han dejado en el tintero, y cuando pasamos por esos versos pareciera que los brincamos, como que hacemos el evangelio según el quinto evangelio. Y usted dirá, ¿cuál es el quinto evangelio? El según usted, ¿verdad? Sí, porque está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y según usted, el que usted cree que vamos a predicar, ¿verdad? Entonces ese evangelio es muy dañino porque nos saltamos ciertas cosas que la palabra dice que van a suceder, y por eso al no tenerlas presentes nosotros tenemos problemas para poder asimilar lo que viene. No solo en nuestra casa, con nuestros hijos, en el caso de nosotros que somos padres, con nuestros padres, en el caso de los que son hijos, los jóvenes, los que estamos en la calle, los que estamos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas, y quiero empezar con eso, me llevaba el Señor a Romanos 8:17, y la verdad, este verso es un verso que hace años el pastor donde yo estaba, donde yo pues nos prepararon como líderes, él mencionaba eso todo el tiempo, y la verdad es que tiene razón cuando nos decía, bueno, si no tienen presente este verso, no van a entender por qué pasan las cosas. Romanos 8:17, los que ya lo tengan, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que juntamente con Él padecemos. Lo voy a leer otra vez. Como decía aquel hermano, dilo, otra vez. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, amén, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Otra versión dice, si es que juntamente con Él padecemos, pero es el mismo. Para que juntamente con Él, ¿qué dice? Seamos glorificados. Algunos se pasan eso. Algunos se saltan, coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Momento, ¿a dónde van? Dice que si juntamente con Él, ¿qué hacemos? Padecemos. Entonces, la pregunta es, para ser heredero de Dios, no solo tenemos que tener un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, sino también ¿qué tenemos que hacer? Padecer. ¿Y qué padecimiento vamos a tener? A ver, no solo por predicar el evangelio, sino por vivirlo. Porque a todo esto, si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Somos embajadores o no del reino? ¿Cristo qué vino a hacer? ¿Era embajador del Señor? Amén. Por lo tanto, si nosotros somos coherederos, somos hermanos de Cristo, por decirlo así en un término un poco más entendible, hijos de Dios, venimos a ser embajaderos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que va a pasar cuando vengamos a este mundo o cuando nos estemos desarrollando este mundo? Vamos a padecer, ¿o no?
Ahora bien, no quiero que tampoco vaya a decir, ay no hombre, qué catastrófico. No, sí, así es. Jesucristo, muéstrenme ustedes un momento en la palabra, en el Evangelio, cuando Jesucristo tuvo un tiempo de, por decirlo así, no sé cómo podría decirse, un tiempo donde socialmente él estuvo en un estatus donde todas las cámaras lo miraban, donde toda la gente le pedía autógrafos, donde grababa discos motivacionales, donde en algún momento había un mercado en el cual hiciera libros y firmara los libros, o si no se presentara en programas, con ustedes, Poncio Pilato y sus amigos, y estamos aquí con Jesucristo, que ha sido uno de los, no, muéstrenme ustedes en la palabra un momento donde Jesucristo tuvo un tiempo, es que no lo quiero decir, pero bueno, un tiempo donde fue un tiempo de fama. No lo fue. Podemos oír que primero se presenta ante su comunidad, ante su gente, ante su pueblo, bueno, en este caso, ante su familia. ¿Y qué es lo primero que tratan de hacer? Lo tratan de lanzar por un barranco. Y el poder del Señor dice, aquí no va a pasar eso hoy. Y se pasa en medio de todos ellos y se va. Y ahí es donde él dice, en medio de toda esa escena que sucede, y dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y se va a otros lugares, lo echan, lo golpean, lo escupen, le cierran las puertas de las sinagogas, pero sin embargo el poder de Dios continúa con él. ¿Por qué? Porque él no vino a ser famoso, él vino a cumplir un propósito, y era aclamar por todas las plazas, por todas las calles, que el reino de Dios se había presentado. Que después de casi 400 años o 400 años que Dios se queda callado, desde la última intervención del Antiguo Testamento hasta el momento que surge Jesucristo, surge la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Y como nadie se lo esperaba, todos esperaban un guerrero que viniera montado en caballo, que viniera con armas, con ejércitos a liberarlos. Resulta que Jesucristo dice, se equivocaron en la ecuación. No era así. Yo vine a salvarlos de una perdición espiritual, porque cuando dejen de existir en este tiempo, viene el juicio final de parte de mi Padre. Y los que hayan recibido mi palabra son los que llegarán a ser hijos de Dios, y los que no serán castigados. Cambia totalmente todo. ¿Y por qué estoy diciéndoles todo esto? Porque en el tiempo que estamos es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra posición como iglesia y cuáles son las consecuencias de nuestra posición como iglesia. Pero así también, al final, que entendamos que vamos a ser glorificados con Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén. Les pido perdón si en algún momento se me chanflea los nervios, pero es que, de veras, estoy ante teólogos, pastores, historiadores, gente profesional, y créame, predicar la palabra no es fácil. Entonces les pido por favor, si estoy nervioso, estoy tratando de dar el mensaje, pero es necesario que sepamos lo siguiente. Hagamos una remembranza de lo que era la iglesia hace algunos años atrás. No estoy hablando en el tiempo de Jesucristo, estoy hablando en nuestros tiempos. Primero, era muy estricto, y lo voy a hablar en general, ahorita no voy a mencionar versos, pero ¿qué era antes el evangelio? Por ejemplo, el círculo pastoral era muy estricto para tener quiénes estaban y quiénes conformaban la mesa redonda. No es el rey Arturo, pero es la mesa redonda de los pastores. Era muy estricto. No cualquier persona llegaba a ser parte del pastorado de la iglesia. Antes también se verificaba que cada miembro de la iglesia viviera conforme a la palabra de Dios. Habían discipulados, habían gente que ya estaba metida en el evangelio durante mucho tiempo y daban seguimiento a las personas que iniciaban en el evangelio. Yo les digo porque yo tuve un mentor que estuve por mucho tiempo tras mío diciéndome cómo estás, cómo vas, cómo estás viviendo, cómo va la relación con tu familia. ¿No te han echado de la casa porque te volviste cristiano? Porque yo fui el primero de mi casa que se volvió cristiano. Yo fui a 5 casas de mi casa, se hacían celebraciones, no celebraciones, sino actos de marionetas en las cuales se hablaba de un Jesús que salvaba y hacía un cambio nuevo en la vida de las personas.
y alguien me invita y me dice, ya que andas ahí bicicleteando en la calle, acompáñame, vamos a una presentación de marionetas y después nos vamos, porque las marionetas las hacían en la calle, abrían el portón de la casa y hacían marionetas. Pero mi familia era 100% católica, ¿ya? Católica, apostólica, romana, aleluya. Y era muy estricto con respecto a ver quién en algún momento se volvía evangélico. Mi papá no digamos. Aunque a pesar de que mi papá vivía una vida mera extraña para mí con respecto a las normas de vida, a las normas de vida, pero sin embargo, con respecto a que en algún momento yo visitara una iglesia, era muy, muy estricto. Pero resulta que yo fui y vi los muñequitos y las vocecitas, porque eran niños iguales que yo. Y en un momento nos dieron un mensaje, yo ese día no pasó nada, la siguiente presentación tampoco, pero a lo que quiero llegar es que al final de las cansadas tuve una visita con los papás de estos niños, pues me volví amigo de ellos porque me gustaba mucho lo de los títeres, incluso empecé yo a armar los míos, ¿verdad? Solo que yo, las escenas que hacía era la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Pero me gustó. Y un día me hablaron los papás de él, estoy hablando demasiado largo porque mi historia es un poco larga. Me hablan ellos y me hablan de cómo Dios puede salvar mi vida. Les soy sincero, yo me basé en el testimonio de mi hermana pequeña fue antes que yo a una sesión con ellos en una célula y ellos estaban todos los niños reunidos así en el patio donde los papás pudieran verlos, ¿ya? Y ahí es donde ellos hablaron de Cristo y esa vez yo no fui y mi hermana resulta que recibió al Señor. Una hermana que ya no tengo actualmente conmigo, pero ella recibió al Señor. Y llegó a la casa y me dijo, vieras que me sentí extraña, pero me sentí con una paz. Nosotros sabíamos, habíamos estado pasando problemas. Y deberías de ir y deberías de pensar si de repente recibimos a ese Jesucristo que ellos hablan. Yo sentí paz y yo me quedé, bueno, vamos. Y yo fui a otra de esas presentaciones y me recuerdo que como ya era amigo de ellos, ya bastante amigo de ellos, los papás me dijeron, vente y vamos a hablar contigo y entramos a la sala y quieres fresco y quieres algo y me hablaron del plan de salvación y yo recibí al Señor. Cuando yo le conté eso a mi familia, el mundo se fue de espaldas. Tuvimos muchos problemas al principio. Pero cuando mi mamá empezó a ver que yo obedecía, que no hacía travesuras, no me salía de la calle, no me iba en bicicleta kilómetros fuera de la casa, empezó a decir algo, aquí está pasando algo. A la escasa edad de 11 años yo me desaparecía horas en mi bicicleta. Y si ustedes supieran todas las carreteras que yo recorrí en la bicicleta, se asombrarían. Pero mi mamá preocupada, porque ella me decía, no te vayas lejos, y ahí va a haber un shh. O no hagas esto, y ahí, shh. O no te vayas al barranco, y shh. Ya vine, le decía a mi mamá, con un montón de raspones sucio y todo. Pero cuando ella empezó a ver que empecé a obedecer, fue distinto. Y me recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, ellos me dan seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar de Dios. Te voy a decir algo. ¿Sabías que Dios? Y empezaba a hablar. Me habían discipulado y seguían discipulando hasta que yo fui grande y ya me separé por razones de ministerio, pero aún yo estando en la iglesia, ellos siempre me visitaban y visitaban a otros más que habían sido alcanzados por Dios y les daban seguimiento. También antes instruía a los jóvenes en la iglesia para que siguieran su juventud conforme a la palabra de Dios. También habían tiempos en familia para compartir. Había momentos en que se iba a un campo, se compartía con la familia y en medio de eso había alabanza, había palabra y se les daba tips a las familias. Yo me recuerdo que muchas veces fuimos con mi mamá y siempre clamábamos por que mi papá llegara a los pies de Cristo. En los planes de Dios fue ya más adelante. La alabanza era condicionada. Antes no había alabanza. Si no, pasabas antes por el liderazgo de la iglesia. Yo me recuerdo que tuve que pasar como 2 o 3 años en el Ministerio de Alabanza preparándome en un discipulado antes de poder llegar a ser bulla con las baquetas. Incluso cuando me dijeron que tenía que dirigir en ese entonces, que me iban a poner a cantar en el buen sentido del humor del líder, me dijeron que tenía que pasar por otra capacitación
con respecto a la palabra de Dios. Un segundo nivel de discipulado. Les digo, no tenía nada que ver con alabanza, tenía que ver con forma de vida, con saber la palabra y qué es lo que la palabra dice. Bueno, sigo porque me voy a quedar aquí con esto. Por ejemplo, con los matrimonios, había mucha relación entre matrimonios, había mucho discipulado a matrimonios. Como yo lo decía en el tema que se habló el día miércoles, el matrimonio es la base fundamental de la familia. Es la cabeza que hace girar todo el engranaje familiar. Y hoy por hoy es el objetivo principal de esta nueva sociedad que busca destrozar el matrimonio para poder usar todo el núcleo familiar y aprovecharlo para los fines que se están hoy perpetrando. Hacer que los niños sean rebeldes, hacer que los esposos no quieran a sus esposas, crear un sistema de capataz y que las esposas sean liberales con respecto a no sujetarse al marido. Que dejen las esposas de ser los bastiones principales para orar en la casa y que los hombres dejen de buscar la palabra de Dios para guiar a la esposa y a las hijas conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que se está perpetrando hoy. Y antes en la iglesia de antes, se hacía eso. Se instruía para que no sucediera. No digamos a las mujeres, no digamos los hombres, cada uno tenía sus reuniones por aparte y se hablaban. Era más seguido que hacer una reunión de una vez al mes, una vez al año. Se hacía mínimo 2 o 3 veces al mes, instruyéndola conforme el plan que ya se tenía. Pero bueno, ahora el evangelio es todo lo contrario. Y la mesa pastoral, ya no hay mesa pastoral. Ya no hay quien apoye al pastor. Ahora el pastor anda solo. Y hay pastores que en algún momento les lleva más carga pastoral y no hay quien le ayude. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de lo que sucede afuera, porque nosotros con mi familia hemos encontrado muchas cosas de Dios en esta iglesia, mucho apoyo pastoral, mucho apoyo de parte de los hermanos. Pero el asunto es que actualmente a nivel general hay muchos pastores que caminan solos sin un soporte, sin pastores con más experiencia que puedan conformar su equipo pastoral, sin ancianos que en algún momento puedan aconsejarlos conforme a una dirección sabia, sin personas que tengan una comunicación con Dios. Aquí como somos una iglesia de profetas también, sin profetas que oigan la voz de Dios y que le digan, Señor, me muestra esto, no existe tal. Hay pastores que caminan en automático y que hablan y que actúan conforme a lo que la sociedad les dice que deben de hacer, conforme al círculo que ellos tienen que deben de actuar. Hay problemas familiares, bueno, si ya no funcionó, que se divorcien, papá, porque si no, te van a hacer lío. Y nunca van a la palabra, no van a la palabra. Se mantiene a los niños en las clases, se les da refacción, se les mantiene viendo un video, aún así sea una película que nada que ver con la Biblia, solo para entretenerlos allá mientras los adultos están aquí. No se da una instrucción a los niños en las iglesias actualmente. El evangelio que dice, mira eso, no hay instrucción para los jóvenes. Es más, algunos hasta les recomiendan a los jóvenes en las iglesias que si tienen problemas, vayan al psicólogo. Eso sucede. No hay tiempos en familia. La familia ya no existe en la iglesia de actual. ¿Ya? Solo es un concepto. Porque viene papá, mamá y los hijos. Es familia. Pero ya no se busca que sea la familia que Dios quiere en la palabra. La alabanza hoy en día es un mercado de venta y compra. Cualquier persona puede cantar y alabar al Señor, vender discos, grabarlos para hacer famosa la iglesia o para hacerse famoso ellos, porque hoy en las iglesias ya no hay músicos locales. Y esto sí lo puedo hablar con toda autoridad porque yo conozco varios grupos que se manejan y no tienen iglesia. Hay ministros de alabanza que están rebotando de iglesia en iglesia porque tienen ciertos contratos, pero no tienen una autoridad que los guíe, no tienen una cobertura que los disipule. Ya no existe eso. Y me recuerdo que hablando con un amigo, es que eso ya es del tiempo pasado. Hoy por hoy el Señor nos llama a ejercer sacerdocio en todos lados, me decía. Y yo me quedé viendo y le dije, que Dios se apiade de tu alma por lo que viene. Porque
al menos a mí en el tiempo que me instruyeron, me dijeron que sirviera en el corral donde me habían puesto como oveja. Hace poco estábamos viendo con el pastor Pablo, que hay profetas de casa y hay profetas llamados para las naciones y hay profetas enviados a nivel del mundo, pero cada quien debe saber cuál es su asignación. Lo mismo sucede con pastores. Hay pastores que son solo para su casa, hay pastores que son llamados a evangelizar a las naciones y hay pastores que están hechos para asesorar gobiernos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una asignación. En la alabanza no puede haber ministros de alabanza que vayan a las naciones porque el ministerio de alabanza no existe en la palabra. Y yo mismo soy consciente que el ministerio de alabanza no existe en la palabra. Solo existen 5 ministerios: evangelista, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. La alabanza es una herramienta. La alabanza es una herramienta que se utiliza para adorar a Dios. Pero si el que está parado ahí no es sacerdote, no es ministro de alabanza, solo es músico. Se las voy a poner en esta forma. David, ¿qué era? Pastor de ovejas, antes de ser cantor de Israel. Y mientras fue cantor de Israel, ¿qué fue? Rey, gobernador. ¿En qué momento la alabanza se convirtió en parte del liderazgo del pueblo? En ningún momento. Se convirtió en una herramienta que Dios utilizó para lanzar a David al reinado o para lanzar a David al pastorado. Pero David era guerrero también, porque peleaba contra leones, peleaba contra osos, peleó contra Goliat. Pero en ningún momento dice que él iba por todas las naciones cantando, danzando y alabando. No, él ejerció la alabanza mientras fue una herramienta, pero después el Señor lo hizo llegar a su llamado. O sea que muchos de nosotros que estamos en la alabanza tenemos que trascender a ejercer un pastorado, a ejercer un apostolado, a ejercer un profetismo, a ejercer, pero no podemos quedarnos ahí porque la alabanza como tal no existe en la Biblia como un ministerio asignado parte de Dios, solo como una herramienta. De hecho, David es el único que utiliza esa herramienta y que se conoce como alguien que ha utilizado esa herramienta para poder trascender. Lo demás fue muy subjetivo, de ahí solo oímos hablar de maestros, profetas. Ahora, no estoy desestimando que en el culto de hoy o en los cultos de hoy la alabanza sea una herramienta poderosa para adorar, pero no podemos verlo como un ministerio en sí, porque no es tal. Porque quien está aquí arriba debe de conocer la palabra. ¿Ya? Una cosa es que se confunda porque está nervioso y hable algo que se le trastornó la palabra, a que no sepa que la palabra dice que hay que hacer esto y esto y esto y el otro, ¿verdad? Entonces, es necesario que lo hagamos y que también entendamos por qué no se ha podido hoy corregir eso. De hecho, les soy sincero, yo he conocido de iglesias que contratan músicos para ir a tocar y estos músicos actualmente tienen destrozado el hogar o toman, fuman o incluso tienen mal testimonio en la calle o ni siquiera son cristianos. Yo me topé hace poco, 2 años atrás, no hace poco, 2 años atrás y hace medio año atrás me topé, me invitaron a ministrar y como le hablé yo al pastor Pablo, le dije, mira, me das permiso, me están invitando a ministrar en tal lugar y voy a ministrar con tal persona, voy a tocar en tal servicio, en tal iglesia, me das permiso, voy a ir. Y él me dijo, bueno, vamos a estar orando por vos, dale en el nombre del Señor. Y fui. Me topé con músicos increíbles, tocaban bien, estábamos bien, nos decimos bien, pero ya estando en la mesa, uno de ellos dijo, mucha, no venderán una cervecita por aquí cerca. Me muero de la sed. Y estaba muy nervioso. Y me dijo, es que, ¿sabes qué? Me dijo, como yo acostumbro echarme mi cigarro antes de empezar a tocar, va. Y me le quedé viendo, le dije, ¿vos y a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia, me dijo, pero es que me llamaron para tocar. Y entonces yo me vine, porque yo soy amigo de aquel, va. Y yo me quedé así. Bueno, terminamos de tocar y vine a orar y le dije, bueno, Señor, ¿qué pasó ahí?
Y después yo tuve la oportunidad de hablar con el pastor y le dije, fíjate que esto y esto pasó y bueno, así se está dando hoy. Le tuve que contar a Pablo, mira, esto se dio y si a un momento miras a estas personas haciendo esto y esto, pues ellos no son cristianos y los contrataron para venir a tocar. Entonces, no me vayas a relacionar con ellos, por favor, porque no es así. Pero es muy peligroso, incluso se ha perdido, escúcheme bien esto, se ha perdido el hecho del peligro que es ministrar en la presencia de Dios, incluso se ha dicho a un lado eso, del peligro que hay que ministrar en la presencia de Dios estando sucio o estando con pecado en el corazón, ¿ya? Y no voy a hablar muchas cosas más que yo sé actualmente, pero han habido casos en los cuales las personas, cuando Dios les ha hablado de que se pongan a cuentas, porque es necesario que vuelvan a ejercer el liderazgo y el ministerio que les he llamado, estas personas han continuado con su forma de vivir y han dejado este mundo bajo un trato fuerte de Dios. Músicos que actualmente yo conozco, que se han ido a la presencia de Dios porque sé que se han arrepentido en su último momento, pero que Dios les pidió que ejercieran el sacerdocio nuevamente con santidad y no lo hicieron. Entonces es muy peligroso. Yo una vez platicando con el pastor Pablo le dije, mira, si vas a traer a tales personas, oremos para ver qué Dios nos dice, porque es peligroso estar en la presencia de Dios. Yo no quiero ser el responsable que en algún momento, y no porque en algún momento Pablo quisiera traerlo, sino me dijo, mira, él trae a tales y tales personas, ¿qué pensás? Y le dije, oh, orémosle, ¿qué nos muestra Dios? Porque estar en la presencia de Dios, como tú lo sabes, es difícil. Sobre todo porque si vienes mal a la presencia de Dios, pasa lo de USA. ¿Conocen el tema de USA? USA quiso poner la mano, puso la mano en el arca por querer ayudar, oigan bien, por querer ayudar a que la presencia de Dios no se fuera, sale fuego del arca y lo consume y lo mata. Actualmente en lo espiritual sucede eso, músicos suben a ministrar en el altar, la presencia de Dios baja, al poco tiempo empiezan a enfermarse, empiezan a sentirse mal, porque la presencia de Dios no puede ser percibida en sucio. Bueno, pero me estoy centrando mucho en eso y tengo que avanzar un poco más. Solo ahí me van haciendo señas porque yo del tiempo. Bueno, el asunto en toda esta situación que está pasando hoy por hoy en estos tiempos es que cuando ya todo empieza a tronar, a tener problemas, empieza a haber un conflicto entre la ley actual y la ley de Dios. Por ejemplo, y voy a hacer con el inciso número 1, voy rápido. El inciso 1 era, por ejemplo, la mesa pastoral. Los requisitos para ser pastor en la iglesia, Pablo lo pone en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envanezca, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En la versión de nueva versión internacional, en el verso 6, cuando dice no neófito, habla concerniente a no debe ser recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. O sea que un pastorado no puede ser ejercido cuando recientemente se viene a los pies de Cristo. Tiene que haber un proceso de discipulado. ¿Por qué sucede el envanecimiento? Lo que le pasó a Satanás. Ustedes saben la historia de lo que pasó con Satanás, que antes era Lucifer, alias Satanás, y cuando vio todo lo que estaba sucediendo en su contorno, entra un envanecimiento en su corazón y trata de ser igual a Dios. Un recién convertido tiende a tener ese peligro de querer tener todo lo que el pastor tiene y pierde el norte de lo que realmente
tiene que ser llamado. Es lo que muchos de nosotros perdemos cuando venimos a los pies de Cristo, que según nos venden un evangelio que no va a ser sufrido. Bien, va a ser sufrido porque la palabra lo dice en Romanos. Si juntamente con él, ¿qué dice? Padecemos. Bueno, los niños, por ejemplo, y estoy mencionando no todos los puntos porque unos puntos de los que mencioné anteriormente, por consecuencia, al corregir un punto, se corrige el otro. En este caso, con los niños, por ejemplo, en Proverbios 22:6, y gracias a Dios, pues eso es lo que actualmente estamos haciendo aquí, tratando de que los niños tengan palabra de Dios. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ojo con esto. Si actualmente debemos de dejar que los niños se acerquen al Señor. Yo conozco un papá que le dice a su hijo, si tú te vas con tus tías y tus tíos a la iglesia cristiana evangélica, dejo de ser tu papá. Si yo te miro en algún video de la iglesia, y sucede, si yo te miro algún video de la iglesia, porque yo sigo esa iglesia, y miro que te miro ahí con los niños cantando, dejo de ser tu papá. Y eso es verídico, existe, yo conozco quién es. La palabra dice bien clara, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Si alguno de nuestros hijos muestra interés en algo del ministerio de Dios, dejen que se desarrolle, porque Dios ya lo demandó a través de Jesucristo. Dejen que los niños vengan a mí. Nosotros estamos orando mucho por ese papá, porque realmente no sabe lo que está declarando y contra quién se está yendo. Pero yo no puedo ir y decirle, mira, estás mal. No, mejor Señor, hazle entender tú. Y ten misericordia de ese niño, porque ese niño, si ustedes vieran cómo ora, si ustedes vieran cómo habla de Dios, a veces llega y bueno, me voy a confesar, tío Byron me dice, ¿cómo es eso que David venció a Goliat? ¿Por qué sucedió? Entonces vengo yo y le explico. Tío Byron, pero ¿por qué en la palabra dice esto y esto? Él se preocupa por ver la palabra, o a veces mira mensajes y me dice, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? A la escasa edad de 8 añitos, y él lee la palabra. A él le gusta el fútbol, a él le gusta jugar, molestar a sus primas, molestar a otro, pero al papá no le gusta. Solo estamos orando por él, pero no debemos dejar que nuestros hijos traten de buscar algo de Dios. Seamos instructores, pero no dejemos que si algo de Dios les llama la atención, dejemos que se vayan a buscarlo, porque Dios algo va a hacer con ellos. En su tiempo dará la luz. Bueno, con los jóvenes, y ya casi termino, con los jóvenes dice que no hay instrucción hoy en día, nosotros tenemos que ir a la palabra y darles, por ejemplo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poca tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los creyentes que te oyeren. La palabra dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice en la versión Nueva Internacional, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, dice. Ahora bien, este mensaje de 1 Timoteo 4:12 se lo da Pablo a Timoteo. Pero yo más siento que este mensaje nos lo está dando Dios a todos nosotros. Para todos los que somos jóvenes. ¿Cuántos sabemos jóvenes aquí? Levantemos nuestra mano. Amén. Sí, la juventud se lleva en el alma, no en el cuerpo. Aleluya. No es verdad. Le dice Pablo a Timoteo, yo creo que esto es importante, a los jóvenes se les tiene que decir porque no se les dice. Primero,
Dice que debes de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, muy fuertemente en espíritu, en fe y pureza. ¿Qué quiere decir pureza? A ver, ¿qué quiere decir pureza? Ya casi estoy terminando. ¿Qué quiere decir pureza? Limpio. ¿Limpio de qué? De pecado, de toda mancha. O sea, de todo aquello que te separa de Dios, ¿sí? Porque pecado significa muerte o separación, de todo aquello que te separa de Dios. Ok, dice aparte de eso, entre tanto que voy, oigan bien iglesia, esto es un mensaje que yo sentí de Dios fuerte para todos. Dice el Señor, entre tanto que voy, ocupa en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y eso fue lo que me levantó el día de hoy en la mañana. Entre tanto que voy, Byron, entre tanto que regreso, ocúpate en estas cosas. Lectura, exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Yo quiero hacer un poco de énfasis en esto, ya casi, se los prometo, ya casi termino. No sé cómo estoy de tiempo. Ok. Dice, no descuides el don de Dios que hay en ti. Yo les voy a hacer, me voy a abrir un poco, porque a algunos les pareció extraño que yo apareciera cantando en el teclado, al tiempo que aparecieran mis hijas cantando, y hoy pues que estrenamos baterista, pero todo esto tiene una secuencia de cosas que han venido sucediendo. Como la mayoría de ustedes se dieron cuenta, el líder de alabanza que estaba anteriormente, bueno, se fue, el Señor lo llamó, no a su presencia, pero él se fue por razones muy personales y me dice, Pablo, ¿qué hacemos? El pastor Pablo, pero me dice, el pastor Pablo, ¿qué hacemos? Yo le dije, pues, mira, le dije, yo antes, mucho tiempo atrás, yo tocaba, cantaba, obviamente llevo años sin tocar teclado, pero si querés, le entramos, me ocupo yo con los pastores Oliva y le damos mientras Dios nos dice qué vamos a hacer. Tengo que volver a practicar nuevamente, volver a vocalizar, pero si no te da miedo oír mis galillos, le entro. Porque yo siento, le dije, que ya en algún momento no podemos traer gente de afuera, porque Dios va a hacer algo que va a exigir que todo sea por adentro, no de afuera. Me dice, va, démosle. Bueno, un día, y me voy a saltar otras cosas, un día los pastores Oliva tuvieron un compromiso y bueno, dijeron, fíjese que tenemos que irnos y vamos a, bueno, tuvieron un compromiso, me recuerdo yo. Y hablaron con el pastor Pablo, dije, no vamos a estar y va. Ese día me iba a tocar a mí estar solo. Y gracias a Dios, fíjense cómo son las cosas. El Señor, en el transcurso de ese tiempo, vamos a unos 15 años de una persona, de una familia, compañera de mi esposa, pero ella no es cristiana, ella es católica. Los que son cristianos son los que están, la hermana de ella, que sus hijas, que son gemelas las dos, por ejemplo, ellas cumplían años y fuimos. Esa noche, platicando con la compañera de mi esposa, me dice, fíjense que, les contaba de que nos iba a tocar cantar y todo, fíjense, Byron, que yo tengo un teclado en la casa. No tiene conexión, pero si usted quiere, se lo doy. Bueno, le dijimos, usted nos dice cuánto nos lo da y todo. No, véngase. Y nos fuimos, me lo enseñó, me lo dio, llévese lo que le sirva. Y yo me quedé, va, órale. Le compramos el transformador, funcionó re bien y ahí está echando punta con nosotros. Paréntesis, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de ese día, yo le decía al Señor, Señor, en base a esta palabra, le decía, Señor, haz que mi familia sirva al Señor en donde tú quieras que ellos sirvan. Yo había estado orando eso desde que el Señor me trae en esta aventura. Señor, háblale a mis hijas desde chiquitas, Señor, yo las administraba, Padre, si tú las vas a usar, úsalas. Y me recuerdo que ese día yo estaba practicando y me dice, mira, me dice Gaby, ¿y a qué edad no te pueden ayudar? Yo, pues a ellas, si ellas quieren ayudarme, ¿no? O sea, y ella me dijo, pero mira, no podemos cantar, o sea,
tratamos de entonarle, pero si no tenés ningún inconveniente, le entramos. Yo le dije, venite. Sentí algo tan fuerte que Dios me dijo, dale, que le entren. Y le entramos. Ese día le entramos todos juntos. Y se vinieron, pero yo no les dije, sirvan conmigo. No fui, de ellas nació. Y yo sentí que Dios las impulsó a hacerlo. En el camino Dios nos dio hace poco pues una clase de vocalización. Se han estado practicando y todo, y pues han ido mejorando poco a poco, pero todavía nos cuesta un poco. Pero el hecho es que yo, basando en esto, al tiempo viene el pastor Fernando y dice, bueno, el Señor puso en mi corazón que este es el ministerio que Dios ha estado esperando tanto tiempo y nos ungieron y el Señor puso aceite en nosotros. Entonces dije yo, Señor, tú lo estás haciendo. Yo ni siquiera lo provoqué, tú lo estás haciendo. Y ahí estamos, pues echando punta con el ministerio, pero no estamos descuidando el don que Dios nos dio a nosotros. Vamos aprendiendo, pero aquí estamos. Y yo le he estado pidiendo al Señor que se muestre más cosas en la iglesia, que haya gente que se atreva a hacer más cosas en la iglesia. O sea, mi familia es una parte y es mi responsabilidad como sacerdote lanzar a mi familia a que sirvan al Señor. No así en los estudios, pues preguntan las patodas cómo he sido estricto para que estudien, pero sin embargo también que busquen de Dios en la experiencia, ¿verdad? Dice, ten cuidado de ti mismo. No le hemos enseñado a los jóvenes que tengan cuidado de ellos mismos, porque en la juventud hay mucho fallo, ¿ya? La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Pues solo Dios lo conoce, dice. Entonces el joven tiene que tener cuidado de sí mismo, pero no se le enseña a que tengan cuidado de sí mismo. Bueno, ahora voy a otro punto, porque debemos de persistir en enseñarle a los jóvenes cómo deben de vivir. Y sobre todo orar para que la palabra que viene a nuestras vidas tenga peso y apoyo de parte de Dios. Eso no se está haciendo. Es nuestro deber hoy continuar haciéndolo, buscándolo. Sé que en la juventud es difícil tratar de imponerle a los jóvenes algo, porque son jóvenes, ya cuestionan. Pero si tú oras y pones en oración lo que vas a decir y viene el apoyo de Dios, aunque no te lo reciban al principio, Dios se va a encargar de convencerlos, se los prometo. Bueno, en el último punto, ¿qué es el último? Voy con los matrimonios. Y ahí sí, les digo yo, la palabra, el primer énfasis que tenemos que tener con los matrimonios, y es un principio que me vino al corazón cuando estaba estudiando este punto, está en Proverbios 18:22. Y yo siento que en algún momento en este tiempo nosotros debemos como esposos tener presente ese Proverbios 18:22. Búsquenlo y me dicen si ya lo encontraron. Aunque aquí lo van a poner. Ok. Esto, que ustedes no lo crean, es un principio en el cual debemos de partir. En Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, ¿alguien que me lo pueda leer? Ok, ¿esa es versión Reina Valera? Jubileo, ok. Esta es la Reina Valera, sí. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Es similar. Ahora quiero leerles otras versiones para que entendamos bien a qué se refiere este verso. Según la versión Dios habla hoy, dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Aleluya, así es. Es recibir una muestra del favor de Dios. A ver, lo voy a decir otra vez. Dilo. En Dios habla hoy, dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. En la versión Biblia NBV, es nueva versión viviente, exacto. El hombre que encuentra esposa haya algo bueno. Doble amén a eso. Con eso el Señor le ha mostrado su favor. Aleluya. La nueva traducción viviente dice, el hombre que haya esposa, ahorita se van a sentir re bien. A ver, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro.
Pueden decir las esposas al marido, de oro, papá, de oro, me extraña. Aquí no hay nada chafa, aquí es originales. Y recibe el favor del Señor. Ahora bien, la palabra favor es el punto clave aquí. ¿De quién estamos recibiendo nosotros los hombres el favor de Dios? Del Señor. ¿Se acuerdan ustedes en la palabra cuántas veces el hombre despreció el favor de Dios y qué obtuvo por despreciar el favor de Dios? O sea, ¿cuál es la consecuencia de encontrar el favor de Dios? ¿Por qué el Señor nos da el favor de Él en este verso? Porque encontramos esposa. Y si nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, ¿qué estamos haciendo? Despreciando el favor de Dios. No digo amén. Es importante que tengamos esto presente porque hoy por hoy no existe, bueno, puedo decir en la mayoría de cosas que yo he oído, no hay un temor a que nosotros tengamos muchos conflictos en nuestro hogar con nuestra esposa. Yo les soy sincero, al principio del matrimonio con mi esposa nosotros tuvimos muchos problemas, situaciones que se presentaron, yo me había quedado sin trabajo y a pesar de eso pues nos lanzamos en fe para que en algún momento, para que nos casáramos. Ya me dijo, casémonos, a pesar de que yo me había quedado sin trabajo. Y empecé a ver la mano de Dios desde que me casé. Estando en el matrimonio, tuvimos muchos problemas, pero hubo una etapa donde el Señor me dice, me empecé a levantar a las 3 de la mañana, pero miren ustedes, se me iba el sueño. Y me recuerdo que oí una prédica de Dante Gebel y la volví a escuchar porque a mí me gustaba esa prédica. La prédica se llama Bailando con la más fea. Y dije, ¿por qué hay tanto problema que estamos pasando? Y quise escuchar la prédica, la puse. O sea, estaba leyendo la palabra, pero algo me dijo, ve a oírla. Y esta prédica de Bailando con la más fea habla de muchas circunstancias que se presentan y que todos en algún momento en la vida de matrimonio pues hemos bailado con una fea. De circunstancia, ¿verdad? No estoy hablando de nada físico, sino que nos ha tocado vernos la fea y bailar con la fea. Pero en la prédica él hablaba de que muchas veces de esas circunstancias Dios lo levantaba a las 3 de la mañana para que orara. Me hizo clic. Dejé de escucharla y dije, Señor, mañana, si me levantas a las 3 de la mañana, me pongo a orar. Y me recuerdo que cabal, 3 de la mañana en punto me levanté, me desperté. Dios me hizo ver un sueño raro esa noche, no lo voy a contar porque no va al caso, y me levanté. Una parte del sueño era ver a mi mamá orando, ya mi mamá había fallecido ya hace algún tiempo, y vi a mi mamá orando en el sueño, solo eso sí les puedo contar, y pum, reaccioné, yo, no, pues mi mamá no está, y fue cuando me desperté, y entendí, me tengo que ir a orar, me fui a orar, y ahí es donde el Señor me lleva orando a este capítulo. Ve a Proverbios, busca a favor de Dios cuando encuentres esposa. Y fui a buscar y me encontré con Proverbios. Me dice, si algo tenés que hacer es valorar que el favor de Dios mi favor, ha venido a tu vida porque encontraste a Gaby. Entonces empieza, aleluya, sí. Empieza a tratarla como es, porque es mi hija. Lo que te ha servido de soltero, soltero te sirvió. Pero ahorita de casado no te va a servir porque ella y tú se tienen que poner de acuerdo. Y vas a tener que aprender a renunciar a algunas cosas tuyas para que ella esté bien y yo con ella voy a tratar para que ella también haga lo mismo. Pero los dos tienen que caminar conforme a los principios que la palabra dice que deben caminar en matrimonio. Porque tú no eres tú,
Tú eres la mitad de tú y la otra mitad de tú es ella. Por eso el hombre dejará a padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que si a ella le rasca, si a ella se le pica el hombro derecho, usted lo va a sentir en su hombro derecho. Si a ella en algún momento le da dolor de cabeza, usted va a sentir dolor de cabeza. Les prometo. ¿Por qué creen ustedes que a veces cuando está embarazada la mujer, el hombre termina teniendo algunos malestares de la mujer? Algunas veces en su embarazo no tiene antojos y quien los tiene es el hombre y sube como 20, 30 libras arriba. A veces al hombre le da náusea y a la mujer no. Lo único es que los dolores de parto los tiene la mujer exclusivamente, no los tiene el hombre. Pero fíjense que he oído de casos donde el hombre tiene por una buena temporada dolor de espalda. Dolor de espalda. No se le cura ni porque visite. Y cuando la mujer da luz, le deja de dar dolor. Porque son una sola carne. Y a veces la incomodidad de tu esposa se refleja en tu carácter. Tenés que aprender a ver eso. Porque a veces tu esposa está incómoda y tú te sientes enojado, incómodo, pero no eres tú, es porque tu esposa se siente mal. Entonces tienes que ir, mi amor, ¿cómo estás? Es que fíjate que esto y esto y eso. Ah, por eso me sentía yo así. No es que tú andes de malas. No, a veces tu esposa está de malas. Cuando entiendes que eres una sola carne con ella, no solo porque haces una sociedad en tu casa, sino que espiritualmente estás vinculada a ella. Cuando tú entiendes que los ambientes que en tu casa suceden porque los dos lo están provocando, no solo una persona. Ah, tú tienes la culpa porque eres igual a tu mamá. Ay, pero vos tenés el carácter de tu papá. No, 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 no. Sucede porque los dos lo están provocando. Entonces deben de aprender a caminar. Dirán, Patojo Pelón, ¿por qué nos viene a decir eso? ¿Verdad? No, pero es que a mí me sucede. Entonces yo les doy lo que he aprendido. Entonces, en algún momento en nuestras vidas debemos entender que yo como patojo ya viví todo lo que tenía que vivir como patojo, como soltero. Por eso es que a los jóvenes se les dice, aprovechen su juventud mientras puedan. Algunos dicen, es que ya me quiero casar y tengo. No, patojo, hombre, anda a vivir. Hay que decir a los patojos, estudia, superate, aprovecha pagar. Yo a veces le digo a mis hijas, estudien, prepárense y cuando tengan dinero viajen a donde quieran, vayan a Corea, vayan a Japón, que les llama la atención todos esos lugares, vayan a Francia, vayan a España, vayan a conocer todo eso. Y cuando ya hayan disfrutado en su juventud, pregúntenle al Señor si es tiempo de casarse o no, pero vayan y disfruten primero, antes de que decidan casarse, porque algunos tratan de alcanzar sus metas de soltero estando casados. Y ahí es donde se topan, porque acuérdense que ustedes no pueden vivir por ustedes mismos, ya viven por alguien más. En el caso de las esposas, por su esposo, y en el caso del esposo, por la esposa. Y si en algún momento Dios manda su herencia, ¿cuál es la herencia de Dios? ¿Qué puede pasar? Ya nos tenemos que dedicar a nuestros hogares. Yo una vez le decía a mi esposa, mi amor, yo ya viví lo que pude como joven. Cuando estaba patojo hice todo lo que yo pude hacer como patojo. Ahorita lo que necesito es que hagamos que este hogar funcione conforme al amor de Dios. Yo ya no voy a buscar nada más porque ya lo que traté de vivir como patojo lo viví. Lo que no viví es porque Dios no me permitió vivirlo. Entonces tengo que vivir conforme el hogar. Y he tratado de ir entre algunos errores y todo lo que he cometido, porque se cometen errores, he tratado de vivir conforme a la palabra. Entonces, debemos de entender que el favor de Dios no es un juego en el caso del matrimonio. Por lo tanto, al entender ese principio, ya vamos a Efesios 5, del 22 al 33. En el caso cuando lo encuentren, me avisan. Ok, ahorita. ¿Ya? Sí, va. Termino hablando de esto y cierro. En Efesios 5, del 22 al 33, se nos da una serie de parámetros
que debemos de tener presentes para vivir. ¿Ya lo encontraron? Bueno, ya lo pusieron aquí también. Dice, voy a leer la nueva versión internacional que no es muy distinta de la versión Reina Valera, pero dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Ok, va de la mano. Se someten al Señor y se someten a sus maridos. Van de la mano con el Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. ¿En algo o en todo? En todo. En todo. Esposos, aquí viene. No crean que digan, ya viste, sujétese, mamá. No. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. A ver, lo digo otra vez. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué dice? Se entregó por ella. ¿Cómo se entregó por ella? Dando la vida en la cruz. ¿Qué quiere decir? Pídeme la luna y te la bajaré, díganle, pero háganlo. ¿Sí? Entonces, dice, oiga, para hacerla santa, Él la purificó, verso 26, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Qué quiere decir? Que el amor del esposo va a sanar el corazón de su esposa en todo, en cosas que traiga, que en algún momento tenga en su vida. El amor del esposo va a sanar cualquier cosa, la va a limpiar, la va a lavar, la va a volver nueva. No oigo ningún amén. Ya voy a terminar. Dice, mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como esposos vamos a presentar a nuestra esposa para que Dios mire si acepta o no acepta el sacrificio que estamos presentando. No quiere decir que vamos a sacrificar a nuestra esposa en un altar, no, pero nosotros vamos a ponerle al Señor, a nuestra esposa y le vamos, Señor, ¿qué te parece? ¿He hecho mi labor o no he hecho mi labor? Y el Señor va a decir, no. O el Señor va a decir, buen siervo fiel, sigue así. Bueno, sigamos, termino ya casi. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre y padre a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un miembro profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Ya? Un misterio profundo, perdón. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Bueno, yo creo que la palabra habla más que cualquier otra cosa. Para que esto suceda debemos amarnos a nosotros mismos. Entonces debemos de trabajar en nuestro corazón todo aquello que pueda estorbar, que yo ame a mi esposa, que yo la sirva, que yo vaya y la contemple. Porque cuando yo presente al Señor mi hogar en el altar, el Señor tiene que decir, yo acepto esto que me estás trayendo al altar y voy a llevarte de victoria en victoria. Estamos en este tiempo, es necesario que lo que acabamos de hablar lo tengamos presente, porque se está tratando de que esto no lo sepan, que los jóvenes no sepan que deben de vivir bien, que los niños no sepan la palabra porque son realmente guerreros potentes en perfección, en crecimiento. Si un niño sabe la palabra y la aplica siendo niño, cuando sea grande no habrá poder que pueda estar en contra de él, porque desde pequeño está aprendiendo la palabra. Los matrimonios deben de ser fuertes porque cuando sean fuertes, cuando haya una unión fuerte, no va a haber nada que entre de afuera para adentro y corrompa el hogar.
Y entonces, les soy sincero, no vamos a estar viendo a un gobierno y vamos a estarlo criticando, sino vamos a ver, nosotros somos la diferencia porque de nuestra casa están saliendo los líderes y gobernantes que en un futuro corregirán cualquier tipo de error. Y nada de afuera nos va a afectar porque en nuestra casa va a haber un gobierno y una vida como debe de ser. No hay nada imposible para Dios, lo hablaba yo el miércoles pasado, no hay nada imposible para Dios. Y por ende, aunque voy a dejar pendiente los otros puntos, a la mujer y al hombre le conviene seguir estos principios porque entonces van a desarrollarse como mujeres. Las mujeres en la Biblia son puestas por la cultura que el pueblo de Israel tenía. La mujer no es mencionada en todo su potencial, pero la mujer tiene mucho potencial. ¿Ya? Y hay versos y hay pasajes que el Señor utiliza para enseñarle a la mujer que tiene mucho valor. Voy a mencionar rapidito esto, aunque me va a regañar Mayari, pero lo voy a mencionar fuerte. Por ejemplo, Débora era jueza, profetisa, consejera espiritual de Israel y era una guerrera. Jueces capítulo 4 y capítulo 5, pueden ver quién era Débora. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice la palabra en Lucas 1:6 que tanto ella como su esposo eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. María, la hermana de Aarón, era una líder de adoración para todo el pueblo de Israel. Y así puedo mencionar varios casos. Está, se me va el nombre, Esther, está también Ruth, Noemí. Aunque ustedes no lo crean, también está Cifra y Fúa. Bueno, podemos mencionar muchas más. Termino diciendo esto. ¿Vale? Rebeca también. Y bueno, hay muchos casos que la mujer presenta y tiene un papel muy importante. Si en alguna oportunidad tengo la oportunidad de volver a predicar, les prometo que voy a mencionar eso para que miren también cuánto la mujer tiene responsabilidad. También para poder estar potente en el reino de Dios. Bueno, oremos en el nombre del Señor Jesús para terminar y espero que esta palabra... Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.